el micrófono. Buenos días, bienvenidos a esta charla en el contexto del Foro de Empleo. Yo me llamo Beatriz Vallejo y trabajo en la Oficina de Prácticas y Empleo, que como sabéis es un centro en el que damos orientación laboral, damos formación gratuita en temas relacionados con el empleo, gestionamos prácticas académicas y hacemos un montón de cosas. Bueno, como os decía, mi nombre, Beatriz Vallejo, soy orientadora. Hoy vamos a hablar de cómo es un proceso de selección de personal. Os encontráis en un momento de cambio de vida, la mayoría de vosotros, ¿no? Porque estáis finalizando la carrera. Y ahora nos toca salir de lo que ya está ahora de moda decir la zona de confort, ¿no? Desde que teníais más o menos 4 añitos hasta ahora habéis estado haciendo siempre lo mismo, que es ir a clase, ¿no? Primero a la guardería, luego al colegio, al instituto, a la universidad. Es un terreno conocido, os movéis muy bien. Pero esto se va a terminar ya, porque bueno, pues ya finalizáis vuestros estudios y ahora nos toca encontrar trabajo. Habéis venido al foro, os habéis inscrito en muchas páginas de empresas, os habéis informado y eso está genial. Pero ahora entramos en otra fase. He dejado mi currículum. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, pues para eso es la charla, para explicaros un poco por encima, pero que sepáis más o menos con qué escenarios os vais a encontrar. Bueno, en primer lugar os voy a contar qué es un proceso de selección. Un proceso de selección es el conjunto de actuaciones que se ponen en marcha desde que en una empresa surge la necesidad de contratar a alguien hasta el momento en que esa persona es contratada por la empresa, ¿vale? ¿Y cuál es su objetivo? Pues el objetivo claramente es encontrar a la persona más adecuada para ocupar la vacante que yo tengo. Es así de simple. Pero eso tan simple a veces no es tan fácil de conseguir. En este dibujo podéis ver un poco lo que se pretende, ¿no? Ese encaje perfecto como si fueran unas fichas de puzzle. Bueno, un proceso de selección de personal va más allá de lo que vosotros como candidatos veis. Las fases serían las siguientes. En primer lugar, en la empresa, antes de hacer nada, se analiza y se describe ese puesto que yo necesito cubrir, ¿no? ¿Qué características ha de tener? Se define claramente cuál es el perfil ideal del candidato que va a venir a ocupar el puesto, qué titulación ha de tener, qué idiomas ha de manejar, qué competencias personales, si tiene que tener o no experiencia previa. Eso sería la definición del perfil. Una vez que eso lo tienen claro, empiezan con el reclutamiento. Publican la oferta en su propia página web, en InfoJobs, en LinkedIn o donde sea, y recogen los currículos y las candidaturas. Una vez que han recibido esos currículos, se pone en marcha una preselección de los candidatos. A continuación, con esos candidatos preseleccionados, se inicia ya lo que es las pruebas de selección, para verificar que esa persona que ha puesto esas cosas en el currículum las tiene de verdad. Una vez que se han decidido uno o varios candidatos, se reúne el equipo de recursos humanos, valoran y toman sus propias decisiones. Y por último, se lleva a cabo la contratación. Como veis, es un proceso largo, puede durar varios meses. ¿Vosotros qué os interesa? Pues estas dos fases, ¿no? Preselección y pruebas de selección. Y es en lo que nos vamos a centrar hoy. Bueno, a lo mejor pensáis que los procesos de selección de personal son idénticos en todas las empresas, pero eso no es verdad. Puede haber tantas formas de seleccionar a las personas como empresas hay. Cada una tiene sus estilos, sus procedimientos, etcétera. Pero si lo resumimos mucho, eso nos quedaríamos con dos modelos. El modelo informal y la selección técnica. ¿Qué es un modelo de selección informal? Pues el que se hace en una pequeña empresa, una pyme. Una empresa pequeñita a lo mejor no tiene los recursos ni económicos ni de personal para hacer grandes alaracas. Se buscan la vida como pueden. En cambio, las empresas grandes, que sí que tienen más medios, pues hacen
un proceso de selección más técnico con personal específicamente formado para ello, ¿vale? En una empresa pequeña suele ser el director de la empresa el que lleva a cabo la selección. En la selección informal hay 2 fases solamente. La primera, selecciono de los currículos que he recibido 2, 3 personas, 4, las que sean, que me parecen las más adecuadas, y a continuación les hago una entrevista personal. Esta entrevista personal tiene unas características. Suele ser cortita, dura entre 10 y 20 minutos, no suele durar más. A veces de pie, incluso. Es la que te hacen en una tienda, por ejemplo, en un bar, en un sitio así. Es una entrevista que está centrada sobre todo en lo que habéis contado en el currículum. Tienen el currículum delante y os van haciendo preguntas sobre lo que habéis puesto ahí para ampliar información. Y otra característica es que en este tipo de entrevistas casi habla más el seleccionador que el candidato. Tened en cuenta que quien lleva a cabo la selección en una pyme a lo mejor no tiene mucha idea de cómo entrevistar. Cuando alguien no sabe entrevistar, lo que hace es que habla él. Y entonces la mitad de la entrevista consiste en que te cuentan de qué va su trabajo, de qué va la empresa, lo estupendos que son ellos. No son entrevistas complicadas, pero pueden ser un poco subjetivas, ¿no? Que al final aquí se queden con el que le ha caído mejor y poco más. Y como os decía, esto no depende del puesto, depende del tamaño de la empresa. No penséis que a más cualificado es el perfil, más dura va a ser la selección, porque no es así. A más grande es la empresa, más complicado o más completo va a ser el proceso de selección. Por ejemplo, para trabajar de dependienta en Zara, te hacen la entrevista en el Centro de Selección de Personal de Inditex y es un proceso de selección complejo. A lo mejor para trabajar de dependiente en una mercería, pues te hacen una entrevista de 5 minutos de pie allí con la dueña y ya está, ¿vale? Bueno, la selección técnica. Bueno, pues esto es un proceso de selección mediante cribas, es mucho más largo que el anterior y además está realizado por personal especializado. La gente que trabaja en selección suelen ser psicólogos especializados en psicología del trabajo o son pedagogos con la especialidad de pedagogía laboral, sociólogos, o a lo mejor es un ingeniero, pero tiene alguna formación específica, algún máster de recursos humanos o algo. Bueno, en un proceso técnico de selección de personal, ¿cuáles serían las etapas o las fases por las que van pasando los candidatos? Yo os he puesto aquí las más habituales, no quiere decir que esto sea siempre así. Aquí estarían todos los candidatos que han echado el currículum, ¿vale? Bueno, pues ellos reciben los currículums y aquí empieza la gran criba. Han recibido 1000 y al final se quedan con 100. Vale, una vez que han seleccionado esos 100, 100 siguen siendo muchos. Entonces, a lo mejor cogen y llaman por teléfono a los 100 para averiguar un poquito más. O, en vez de una llamada por teléfono, es una entrevista pregrabada. Luego lo veremos con más detalle. De ahí también cae gente, porque a lo mejor ya no les interesa cuando les llaman o porque no cumplen el perfil. A continuación de esto puede que haya alguna prueba de conocimientos específicos para el puesto, una prueba de idiomas, algo. Los que no la pasan se quedan por el camino. Siguiente prueba, que no siempre está presente, pero en ocasiones sí, es una batería de test psicotécnicos. Y lo mismo, unos los pasan, otros no. A continuación puede que haya o una dinámica de grupo o juegos de gamificación. Y por último, los que han pasado por todo eso son los que llegan a la entrevista, que a lo mejor son 1 o 2 personas o 3. Como veis, no es fácil conseguir el puesto. Por eso yo os recomiendo que vayáis a muchas entrevistas, porque también el practicar y el familiarizarse con este tipo de procesos nos va a ayudar mucho. Y sobre todo, saber lo que me va a pasar. Yo a lo largo de mi carrera profesional me he encontrado con muchos alumnos que han ido un poco a ciegas. Me han llamado a una empresa y han ido pensando que había una entrevista. Jope, yo he llegado allí y me he pasado toda la mañana haciendo test. Y resulta que había quedado y he tenido que cambiar todo. Entonces es importante que sepamos más o menos qué es lo que va a ocurrir y cómo son las cosas,
¿vale? Bueno, la criba de currículum. Lo que tratan de averiguar con el currículum es qué personas candidatas cumplen con los requisitos imprescindibles que ellos señalaban en el perfil. También cuánta gente tiene aquellos requisitos valorables. Se valorará saber chino. Se valorará, ¿eh? No es obligatorio, pero si lo tienes, tienes un punto a tu favor. Y también, bueno, otros valores añadidos que puedan tener los candidatos. Otro idioma, algún programa informático concreto, ¿de acuerdo? El currículum es un elemento importantísimo en la búsqueda de empleo. Porque mucha gente dice, no me llaman nunca a las entrevistas, y el problema es que tienes mal hecho el currículum, no es atractivo, hay demasiada información, no lo has adaptado a ese puesto en concreto. Yo entiendo que lo cómodo es tener un modelo de currículum y lo nuevo que hago lo voy añadiendo. Vale, eso es cómodo, pero eso no es bueno. Los currículums hay que adaptarlos, hay que hacer uno para cada puesto, utilizando el mismo lenguaje que figuraba en la oferta o la jerga que utilizan en la empresa, porque en muchas ocasiones la primera criba del currículum no la hace ni siquiera una persona, la hace una inteligencia artificial que va filtrando por palabras clave. Si yo estoy utilizando una terminología que ellos no utilizan, nunca entro. Vale, han seleccionado mi currículum y entonces van y me llaman. Me llaman por teléfono. Normalmente tú no sabes si te van a llamar o no. Por lo tanto, en el momento en que tú envías un currículum, tienes que tener las pilas puestas, porque en cualquier momento te pueden llamar. Si tú has mandado 27.000 currículums a 27.000 empresas, no te acuerdas, porque además lo mandé hace 5 meses. Entonces hay que tener muy claro, llevar un registro, un control, cuando te llamen y te digan, hola, te llamo de Tururú Consulting, que tú sepas claramente quiénes son ellos, ¿vale? Esta entrevista telefónica tiene como objetivo, en primer lugar, valorar la disponibilidad del candidato. A lo mejor te llamo y resulta que ya has encontrado trabajo. ¿Para qué voy a perder más tiempo? También puede que quieran averiguar qué habilidades tienes. Alguien al teléfono también da una imagen, cómo se expresa, la educación que tiene, los modales. O a lo mejor la entrevista telefónica sirve para valorar el nivel de inglés. La gente pone trolas en los currículums a veces, ¿no? Voy a poner que tengo un nivel alto de inglés. Vale, pero te llaman hablando en inglés y ya te han pillado. Por lo tanto, no hay que mentir nunca en un currículum porque lo más probable es que te pillen. Otras empresas, en vez de hacer una llamada, lo que hacen es una entrevista pregrabada. Esto está ahora de moda. Lo que hacen es que te envían un link a tu correo y te dicen tal día, tal hora, o cuando tú quieras, o en un periodo determinado de tiempo, pincha en este link y grábate contestando a las preguntas que te van a ir apareciendo. No hay nadie detrás de la cámara. Se va a quedar grabado, te salen escritas las preguntas, tú las contestas y luego el seleccionador con calma lo revisa. Por lo tanto, aquí tampoco conviene nada improvisar. Recomendación. Es una entrevista pregrabada. Vuestra imagen va a salir en pantalla, por lo tanto no estéis en pijama, ¿vale? Aunque estéis en vuestra casa. Arreglaros, vestiros como si fuera una entrevista en persona. Y, bueno, tenerlo todo preparado, cuidar la iluminación, el sonido, todas estas cuestiones. Siguiente paso. Exámenes o pruebas de conocimientos concretos. Esto no está siempre. Unas veces sí, otras veces no. ¿Qué tipo de exámenes? Pues eso depende ya de la empresa y del puesto. Por ejemplo, lo más habitual es que haya una prueba de inglés. En ocasiones tienes que ir a la empresa a hacer el examen, pero en muchas ocasiones actualmente no tienes que ir a ningún sitio. Te mandan igualmente un link y tú haces el examen online. O el examen o la prueba es algún ejercicio práctico. Por ejemplo, los periodistas, para trabajar en prensa escrita, era muy habitual una prueba que se llamaba prueba de redacción. Les daban un titular y tenían que a raíz de eso redactar una noticia para ver qué tal redactaban. O al revés, les daban una noticia y tenían que ponerles un titular. O les hacían un test de actualidad. ¿Cómo se llama el ministro de Asuntos Exteriores?
¿quién ha ganado la Copa Davis este año? Cosas así, para ver si estaban al tanto de la actualidad. O puede ser un examen de conocimientos técnicos para un ingeniero que le pongan allí un programa informático que tiene que manejar. ¿De acuerdo? Siguiente prueba, los test psicotécnicos. ¿Os suena esto de los test? ¿Habéis hecho test alguna vez? Sí. ¿Cómo eran? Sí. Es algo, a lo mejor es algo más racional o es más verbal, en fin, etcétera, ¿no? Efectivamente, eso es así. Bueno, test hay de muchos tipos, ¿eh? Los test son pruebas psicológicas que se emplean para muchos ámbitos. Por ejemplo, en la psicología clínica, en la psicología educativa, en la orientación vocacional, en la psicología laboral. De los que estamos hablando aquí son de estos últimos, ¿eh? Los que utilizan en la psicología laboral. Y hay muchos tipos de test. Los hay test de inteligencia general o aptitudes, y también hay test de personalidad para medir rasgos de la personalidad. Lo más probable es que si hay test os hagan de los dos. Los test de inteligencia, pues hay lo que tú comentabas, ¿no? Hay test que quieren ver, bueno, pues habilidades mentales, y hay que seguir series de números y letras. Os he puesto aquí unos ejemplitos. Continúa cada una de las sucesiones según el criterio que te parezca más sencillo. A, D, G, J. ¿Cuál creéis que es la siguiente letra que toca? M. Va saltando 3 letras. A, B, C, D. E, F, G, H, I, J. ¿Vale? O pueden ser series de números, lo mismo. En este caso, pues van sumando una cantidad y se va incrementando. Sumar el número anterior. Hay que averiguar la clave, ¿dónde está la clave? Lo normal es que sea una serie de números o de letras de 50 ítems. Empiezan con algo facilito y a medida que avanza se va complicando el asunto. Lo normal es que no te dé tiempo a terminarlo. No os preocupéis. Tampoco se espera que se termine. Ahora no os quedéis 5.000 horas pensando. Si os atasquéis en un ítem, continuar. ¿Vale? Palabras no relacionadas. Esto también es muy clásico, ¿no? Señala la palabra que no pertenece a este grupo. ¿Cuál creéis vosotras que es la que no pertenece? Facsímil, efectivamente, ¿eh? Esa es la que no pertenece al grupo. Las demás, digamos, que son sinónimas, y esa no. O pueden ser series de figuras. ¿Qué figura de la derecha encaja en el cuadro libre de la izquierda? ¿Cuál creéis? Esa. Aquí, para saber la serie, hay que fijarse en los elementos que componen cada cuadrado. En cada cuadrado hay unos cuadraditos y un rectángulo rojo en el medio. Entonces en unos hay cuadrados grandes, en otros medianos, en otros pequeños. Y en el centro hay o un círculo, o un triángulo, o un rectángulo. Pues hay que ver qué es lo que falta en esa serie. Había grandes y medianos, pues faltan pequeños. Y había triángulo y rectángulo, por lo tanto faltaba el círculo. El problema con los test muchas veces es que no estamos familiarizados con ellos. Por lo tanto, si practicas, te va resultando más fácil. Hay un montón de páginas en internet para practicar con este tipo de ejercicios. Yo os recomiendo que lo hagáis. Vale. Test de aptitudes espaciales. Claro, hay ciertas profesiones, ¿no? Como puede ser pues, un piloto, como puede ser un arquitecto, incluso una modista o un modista. Tienen que tener una buena visión espacial. ¿Y cómo mido eso yo? Pues con un test que mida aptitudes espaciales. Sería una cosa de este estilo. ¿Qué figura es diferente a las demás? Si giramos todas, ¿cuál nos quedaría diferente? ¿Cuál creéis? Diferente a la que está en el recuadro oscuro. Esa. Si esa la giráis, se queda mirando para el lado contrario. Las demás no. ¿Veis? Esto era más o menos lo que tú habías visto, ¿verdad? Vale. Dinámicas de grupo, que sería el siguiente paso.
¿Mm? ¿Alguien ha hecho dinámicas de grupo aquí? Sí. Tú tienes ya experiencia. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue la cosa? Bueno, fue hace algunos años y creo que nos pusieron unos gráficos y teníamos que en el grupo orientar, pues coordinar entre nosotros cómo serían los gráficos, a lo mejor a la derecha, a la izquierda, o posicionarlos. Ese es el que más recuerdo, pero habían otros. Efectivamente, en una dinámica de grupo ya no estamos solos, hay más candidatos. ¿Por qué? Porque nos quieren ver junto con otras personas, porque en una dinámica de grupo lo que quieren es evaluar ciertas competencias. Por ejemplo, quieren ver cómo trabajas en equipo. Para ver cómo trabajas en equipo tiene que haber más gente. Porque claro, yo puedo decir que se me da fenomenal el trabajo en equipo, muy bien, pero eso lo dices tú, hay que comprobarlo. Y una manera de comprobarlo es viéndote trabajar en grupo en una dinámica. En las dinámicas de grupo se ven muchas cosas, muchos roles de equipo. ¿Qué tal trabajas en grupo? Si tienes liderazgo, si eres una persona analítica, si eres muy expansiva o eres más prudente, si respetas los turnos a la hora de hablar, eres respetuoso con las opiniones contrarias. Se ve mucho más de lo que os imagináis. Las dinámicas de grupo también conviene prepararlas, porque claro, a lo mejor no he hecho nunca una, estoy nerviosa, y entonces ¿qué hago? Pues que no hablo y me quedo ahí callada. Pues ya nos llaman más, claro, porque si no hablas nada no te pueden evaluar, entonces conviene participar. La gente cree erróneamente que lo importante en una dinámica de grupo es el que sí ponga. El que más hablo soy yo, y todo el mundo va a hacer lo que yo mande, porque tengo que demostrar mi liderazgo. Bueno, cuidado, a lo mejor no están buscando liderazgo, están buscando otra cosa. Entonces seamos respetuosos, no nos impongamos, pero sí que participemos bastante. Bien. A veces en vez de dinámica de grupo hacen una cosa que se llama gamificación. ¿Esto qué son? Pues son juegos. Juegos que quieren medir ciertas competencias, como gestión del tiempo, trabajo bajo presión, cómo gestionamos las emociones, el liderazgo, el trabajo en equipo, la creatividad. Un poco lo mismo que se puede ver en una dinámica de grupo, pero digamos que con otra herramienta. ¿Y qué herramientas? Pues mira, puede ser un concurso de trivial, un tipo trivial o preguntas, o puede ser una gincana, una búsqueda de un tesoro, o entre todos jugar a un videojuego, o un concurso de reto, o diseñar algo entre todos. Y mientras jugáis, los seleccionadores están tomando nota y evaluando esas competencias. Hasta hace unos años, lo importante en los perfiles de los candidatos era más bien la parte académica, digamos, lo técnico, la nota media, los cursos, y eso es importante. Pero tan importante como eso son las competencias personales que tiene la gente. Hay gente que tiene unas notas de morirse y luego son más raros que un perro verde y no hay quien trabaje con ellos. Hay personas que tienen un nivel flojito de inglés, pero que haciendo un curso o una estancia lo pueden mejorar. En cambio, cambiar una forma de ser a veces es más difícil. Por eso, cada vez más tienen un peso increíble las competencias personales. Y de hecho, las empresas gastan muchos recursos en verificar esas competencias. Por lo tanto, tengámoslo en cuenta. Ahora, también es verdad que no todos los puestos de trabajo requieren las mismas competencias. Si yo voy a estar trabajando de archivero en un sótano yo sola, pues igual ahí el trabajo en equipo no es tan importante. Entonces, bueno, leamos bien las ofertas, miremos bien los perfiles y tratemos de encajar. A lo mejor llego a la conclusión de que este trabajo no es para mí. No se trata de dar una imagen de lo que no soy. Pero si yo tengo esas cualidades y esas competencias, voy a saber enseñarlas y justificarlas. Y eso que parece fácil no lo es tanto en ocasiones. Por eso hay que prepararse muy bien para los procesos de selección. Bueno, quien ha pasado por estas pruebas llega por fin a la entrevista. Las entrevistas pueden ser online o presenciales. En esta ocasión, y a diferencia de la fase anterior, de la entrevista pregrabada, aquí sí que hay alguien al otro lado de la cámara.
Bueno, aquí ya estamos en un tú a tú con el seleccionador o la seleccionadora y tenemos que cuidarlo muchísimo. Aquí es donde me lo juego todo. Entonces, tengo que cuidar desde cómo me presento, cómo saludo, cómo me visto, cómo juego con la mirada. Eso se fija, ¿no? Hay gente que no te mira a los ojos en toda la entrevista, pues se toma nota. Tampoco hay que pasarse, porque hay gente que entonces está todo el rato mirándote. Y no, claro, eso es intimidatorio. Hay que preparar también preguntas para hacer tú, porque la parte final pues suele ser así. ¿Quieres preguntarnos algo? Bueno, pues llevar algo preparado, algo interesante, que no sea, y aquí se cogen todos los puentes, porque eso puede quedar mal. ¿Vale? Bien. Bueno, en entrevistas también hay un catálogo bastante amplio de posibilidades. Por ejemplo, entrevistas de trabajo hay muchos tipos que se clasifican en función de quién realiza la entrevista, en función del número de personas que te entrevistan o que son entrevistadas, en función del clima, en función de la estructura. Las posibilidades son las siguientes. En función de quién hace la entrevista puede ser un consultor externo a la empresa. Hay empresas que carecen de departamento de selección. Lo subcontratan cuando lo necesitan. Llaman a una consultora de recursos humanos y les dicen, mira, necesito este perfil, búscamelo y cuando lo encuentres yo te pago. Eso sería una consultoría externa. O la entrevista te la van a hacer en el departamento de recursos humanos de la propia empresa. O te la va a hacer un técnico del propio departamento en el que tú vas a trabajar. No te la hacen en recursos humanos. O te la va a hacer un directivo de la empresa. Estas serían las posibilidades. En función del número de personas, pues un solo entrevistador, que es lo más habitual, o varios entrevistadores. Llegas allí y hay 3, y tú te quieres morir, porque si ya vas nervioso a una entrevista con uno, imagínate si hay 3, que pareces un tribunal. O varios candidatos. A veces también reúnen a varios candidatos porque les quieren ver para comparar. En función del clima, bueno, pues clima o ambiente, o pues un clima normal, estándar, digamos, o un clima de tensión. Hay entrevistas que se llaman entrevistas de tensión. No son habituales ni son para todos los puestos. Es para puestos de trabajo donde se trabaja bajo presión. Por ejemplo, un controlador aéreo tiene que ser una persona muy templada, ¿no? Y como eso es difícil de evaluar, pues lo que hacen es que en la propia entrevista le someten a presión para ver cuál es su reacción. Entonces a lo mejor le hacen preguntas impertinentes o le hacen preguntas muy seguidas o le critican. Alguien que pierde los papeles ahí, pues a lo mejor no vale ni para controlador aéreo, ni para policía, o para trabajar con menores infractores en un piso tutelado, porque contesta de manera agresiva, o porque se queda tan volado que se echa a llorar. Entonces, si en una entrevista os hicieran preguntas impertinentes o veis alguna cosa rara, mantened la calma, es una prueba situacional, lo más probable. Entonces, mantened la calma, contestar con asertividad, tampoco parezcáis unos pringaos. Si la pregunta no es adecuada, decir, pues lo siento, pero prefiero no contestar este tipo de preguntas porque a usted no le va a aclarar nada sobre mi perfil y yo soy discreta con mis cosas. Salir como podáis del tema, pero no os mostréis ni agresivos ni tampoco apocados. Y por último, en función de la estructura de la entrevista puede ser estructurada, es decir, el seleccionador lleva un guión cerrado con las preguntas, cuáles son y en qué momento va a hacer cada una, o puede ser no estructurada, es decir, no lleva nada, va improvisando las preguntas a medida que vosotros habláis, o puede ser una fórmula mixta, ¿no? Llevo un guión previo, pero puedo saltármelo. Bien, ¿cuál es la situación más frecuente con la que os vais a encontrar vosotros? Pues lo más frecuente es esto. La entrevista me la va a hacer o una consultora de recursos humanos o el departamento de recursos humanos de la empresa, con un solo entrevistador, con un clima estándar y semiestructurada. Esto es lo más habitual. Ahora no está de más que sepáis que existen otras realidades por si acaso. ¿De acuerdo? Bien, os voy a poner algunos ejemplos de preguntas de entrevista.
Un bloque será preguntas relacionadas con la formación, con lo que habéis estudiado. ¿Por qué decidiste estudiar esa carrera? ¿Repetirías tu elección si volvieras a empezar? ¿Qué asignatura es la que más te ha gustado? ¿Y por qué? ¿O la que menos? ¿Por qué has tardado más años en finalizar la carrera? A veces esto también lo preguntan. ¿Qué asignaturas optativas has cursado? ¿Por qué decidiste usar ellas? ¿En qué medida crees que sirven para el puesto al que optas? Veo que has estado en no sé cuántas jornadas. ¿Qué te aportaron? ¿Qué ponencia te resultó más interesante? Tengo una anécdota al respecto de esto. En una ocasión vino una alumna a una tutoría y ella había puesto en el currículum que había ido a unas jornadas de su facultad porque daban créditos y demás. Pero no había estado muy atenta porque, bueno, no le interesaba en realidad mucho y mientras estaba en las jornadas estaba pasando a limpio sus apuntes. ¿Qué pasa? Que puso la asistencia a las jornadas en el currículum. Llegó a la entrevista y le hicieron estas preguntas y ni se acordaba de nada. Y se notó a la legua que lo había puesto por poner. Entonces, todo cuanto pongáis en un currículum, recordar que puede ser objeto de preguntas. Así que llevarlo bien preparadito y saber dar una respuesta con soltura y que no os pillen en un renuncio, ¿vale? Y si no te acuerdas de nada, pues quítalo del currículum mejor. Otro bloque de preguntas puede estar relacionado con la motivación del candidato, sus expectativas de futuro. ¿Qué objetivos tiene a corto y largo plazo? ¿Tienes establecido algún plan para alcanzar tus objetivos? ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? ¿Por qué te decidiste por este empleo y no por otro? ¿Dónde te ves profesionalmente dentro de 3 años? ¿Cómo serían las condiciones que debería tener tu trabajo ideal? ¿Qué te parecería trabajar tiempo extra? No es que sean preguntas complicadas, pero si no te las esperas, a lo mejor no sabes qué decir, ¿no? Por lo tanto, hay que llevarlo preparado. Una entrevista de trabajo es un examen. El temario sois vosotros, pero hay que preparárselo y repasárselo antes de ir. Otras preguntas pueden estar relacionadas con la forma de ser, con la personalidad, ¿no? Defínase con 3 adjetivos y pongo un ejemplo de cada uno. ¿O cuál crees que es tu peor defecto? Si preguntaran a tu jefe, a un profesor sobre usted, ¿cómo crees que te definiría? ¿Qué es lo que más te molesta de otras personas? ¿Qué te gusta más? ¿Hablar? ¿Escuchar? ¿Cómo reaccionas ante la crítica? Enumera tus mayores éxitos. ¿Os han preguntado alguna vez algo así? Como os decía, no es que sean preguntas difíciles, pero bueno, tengo que llevarlo pensado. Si me van a preguntar por mis defectos, pues no voy a decir que tengo un defecto que resulta que es incompatible con el desempeño de ese puesto. Volviendo al ejemplo del controlador aéreo. Un controlador aéreo que dijera, bueno, yo es que soy un poquillo despistado. Ser un poquillo despistado no es un gran defecto, pero para él sí, ¿no? Entonces, preparémonos. Y con las cualidades lo mismo. Cosas positivas de ti, que sean verdad, por supuesto, pero que además sean de utilidad para el puesto de trabajo. A lo mejor tu mayor virtud es que se te sale fenomenal la tortilla de patatas, pero si no es para un puesto de cocinera, tiene poco interés. Y llevar pensado también un ejemplo que clarifique que tenéis esa virtud de verdad. Porque la siguiente pregunta es, dices que eres creativa. Ponme un ejemplo de alguna ocasión en la que hayas sido creativa. O me dices que se te da bien trabajar en equipo. ¿Y tú qué haces para trabajar bien en equipo? Ponme un ejemplo. Y ahí es cuando te quedas descolocado. Entonces llevemos pensado esos ejemplos. Ellos le llaman los incidentes críticos. Son situaciones concretas, pero que son representativas de una forma de actuar general. ¿Vale? Bien. Bueno, ¿cuál es el objetivo de todas estas pruebas que hemos estado viendo hasta ahora? En la dinámica de grupo, los test, la entrevista, etcétera, etcétera. Pues el objetivo no es otro que ver que la persona encaja. Por ejemplo, si yo necesito una persona que tenga un nivel de inglés muy alto, ¿qué puedo hacer para verificarlo? O necesito a alguien que trabaje fenomenal en equipo. O necesito a alguien con buena visión espacial.
pues entonces recurro a las pruebas. Para verificar el nivel de inglés, pues le hago un examen de inglés o una entrevista en inglés. Son cosas objetivas que me van a dar información. Para ver la capacidad de trabajo en equipo, pues puedo poner en marcha una dinámica o un juego de gamificación. Y además le puedo hacer un test de personalidad que mida en concreto el trabajo en equipo. Y además puedo hacer una entrevista por competencias. Si necesito a alguien con buena visión espacial, pues le hago un test de inteligencia que mida esa característica en concreto. Y entonces estoy teniendo una serie de resultados medibles que van más allá de la pura intuición personal, ¿no? De lo que a mí la impresión que me ha causado, ¿no? Ya tengo algo en lo que apoyarme. Igual que para medir otras cuestiones utilizo herramientas, ¿no? Si yo quiero saber cuánto peso, ¿qué hago? Pues me subo en una báscula. Si quiero saber cuánto mido, pues cojo un metro y me mido. Pues si quiero saber la buena visión espacial, tendré que utilizar un test que mida eso. Y ya está. Sería gracioso que te dijeran cuánto pesas y alguien fuera y dijera, pues yo creo que unos 50, ¿no? Parece poco profesional. Pues con la selección de personal pasa un poquito lo mismo. Bueno. Es cierto que en este rato no nos da tiempo a profundizar mucho, ¿eh? El objetivo de este taller era simplemente que supierais qué es lo que puede ocurrir. Ahora, os conviene profundizar. Si queréis profundizar, os cuento. Vais a tener 2 charlas online en el contexto del foro, ¿eh? La semana que viene. Ya no está la carpa ni van a estar los stands, pero va a seguir habiendo actividades. Relacionadas con esto que os he contado hay 2. Una el día 26, que va a haber un taller online sobre dinámicas de grupo. Y el día 27, otro taller online sobre la entrevista de selección solo, para que profundicéis en esto. Además, a lo mejor no podéis ese día o lo que sea, está el catálogo de cursos habitual de la OPE, que damos a lo largo de todo el año, con diversos talleres que tienen que ver con estos temas. ¿Vale? Y que mucha gente me he dado cuenta que no los conoce. Tenemos, por ejemplo, un taller solo que se llama Prepárate para los test y las dinámicas de grupo en los procesos de selección. Este es un curso presencial que dura 5 horas en 2 sesiones. También tenemos un curso que se llama Pautas para la entrevista de selección, modalidad presencial, 10 horas, 2 sesiones. Y un curso más largo de 15 horas que se llama Procesos de selección, que es más completo. Se ve entrevista, dinámicas, entrevista telefónica, currículum, se ve todo ahí. Luego tenemos el curso online del currículum, son 3 horas y media de trabajo individual y 1:30 de sesión online con la profesora. Y otro sobre la carta de presentación, también en modalidad online. No sé si conocíais estos cursos. Bueno, para ver el catálogo completo entráis en la página de la OPE y como sabéis tenemos 3 áreas, el área de formación, el área de prácticas y el área de empleo. Para ver los cursos pincháis en el área de formación y ahí os enseñará los que están programados ya con fecha para empezar enseguida y el catálogo completo de los que se pueden dar en un futuro no muy lejano. Mirároslos todos y estar alertos. Cada mes cambiamos la programación. Hay cursos que se dan todos los meses porque tienen alta demanda, como es el del currículum, y otros que se dan cada 2, cada 3, dependiendo. Y también que sepáis que cada 15 horas de formación de este programa puede convalidar un crédito de libre elección. No sé si tenéis alguna pregunta que hacerme, pero ya es la hora. Ha sido un placer estar aquí in extremis también con las personas que nos están viendo desde casa y que sepáis que podéis contar con la OPE para todo lo que necesitéis. También damos tutorías individuales para personas que tengan, bueno, pues no sé, alguna duda concreta que no se puede cubrir con la información de los talleres. Os deseo muchísima suerte en vuestra vida en general y en la búsqueda de empleo en concreto. Y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias por venir.